signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. Muy bien, queridos amigos, sean bienvenidos a esta entrevista. En esta ocasión contamos con la grata presencia del presbítero Adrián Lozano Guajardo, que nació en Monterrey, Nuevo León, el 27 de noviembre de 1966 y fue ordenado sacerdote el 7 de junio del 2023. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y más tarde estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de México. Después estudió el doctorado en Filosofía en la Universidad Lateranense. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. Sí, pues el fin de esta entrevista es profundizar un tanto en los temas filosóficos de interés general. Y primero me gustaría que comenzáramos platicando un poco acerca de su experiencia con la filosofía. ¿Cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años y qué nos pudiera contar sobre eso? Sí. Bueno, yo empecé estudiando filosofía dentro de la misma estudio que se pide para el sacerdocio y curiosamente yo tenía ilusión por llegar a la teología y la filosofía la veía como un paso necesario, pero cuando empecé a estudiar las materias, sobre todo las sistemáticas, gracias a Dios tuve maestros muy buenos, por ejemplo en metafísica, en cosmología, epistemología, que me empezó a gustar mucho la filosofía, sobre la historia también. La historia de la filosofía antigua tuve un gran maestro, el padre Pedro Gasparotto, y luego en la medieval el padre Erasmo Bautista y en la moderna la maestra Amanda Porter, y todas las historias también cautivaron mi ilusión por la filosofía. Y entonces ya dejó de ser como un paso necesario para la teología en mi caso, sino un saber que me apasionó. Y curiosamente, contrario, yo tenía la idea de la filosofía como algo que podría ser peligroso, ¿verdad? Lo que tiene uno como la visión de que el filósofo habéis visto como el rebelde, etc. Y en realidad lo vi como una ayuda enorme para poder vivir mejor delante de Dios. Y bueno, esa ha sido mi experiencia en la filosofía y por la providencia de Dios me han dedicado un poquito más al estudio de la filosofía y bueno, eso me ha gustado mucho. ¿Y el doctorado qué tal? ¿Cuál fue su experiencia estudiando el doctorado en Roma? Me gustó mucho cuando me pidieron que lo estudiara. Me acuerdo que me mandaron llamar en el seminario y habló conmigo el señor cardenal don Norberto y me dijo, bueno, de acuerdo a la Fides Ratio, queremos preparar personas para la filosofía, ¿te gustaría? Yo le dije, sí, me encantaría, pero como usted diga, si mañana me dice que es mejor no, adelante. Pero bueno, en el doctorado mi experiencia fue, en cuanto al contenido, muy bello, porque tienes ahí mucho tiempo de estudio. O sea, ahí para el doctorado tienes todo el tiempo para estudiar, ¿no? Digamos, estamos hablando de fácil 8 horas diarias, ¿no? Entonces puedes meterte a los textos a fondo, analizarlos con calma, luego quedarte pensando en eso cuando vas caminando. Y eso para mí fue una experiencia un poco cansado a veces, pero bellísima, ¿no? En mi caso fue Tomás de Aquino, el problema del conocimiento. Ya tuve una experiencia ahí un poco difícil en cuanto al asesor, porque el primer asesor que tuve me cambiaba siempre el tema cuando le llevaba yo hojas redactadas del tema que habíamos quedado, 80 hojas redactadas a veces, me cambiaba el tema y me lo precisaba, entonces tenía que volver a empezar. Y bueno, tuve que cambiar de asesor, ahí hubo una situación un poco, ya tuve menos tiempo para terminar y lo que el último año ya no fue tan gozoso, fue con todo para terminar porque me atrasaron mucho, ¿no? Claro. Pero en sí eso fue algo más práctico en realidad en cuanto al contenido, me encantó y bueno, Santo Tomás de Aquino, ahí digo, lo que conozco de Tomás de Aquino es comparado, lo que hay que conocer es bien poquito porque es vastísimo, ¿no? Pero se da uno cuenta de la bondad de un estudio en la filosofía tomista, el bien que hace a la mente y a toda la vida, al corazón. Eso fue mi experiencia en el doctorado.
Si nos pudiera platicar un poco sobre el tema que trató. Claro que sí, fue el conocimiento del ente. Lo que pasa es que yo siempre me había interesado el tema de la abstracción, ¿no? La abstracción del universal. Decía, bueno, ¿cómo es posible que el universal llegue a tu intelecto? Y en ese singular universal, me habían dicho los maestros que había como cosas decisivas para pues, el pensamiento, para después la validez de la ciencia y tanto, ¿no? Pero me dijo un maestro que allá me dio clase, me dijo, porque primero nos pidieron un año de nivelación allá y luego ya fue elegir el tema. Me decía, pero antes de la abstracción, o como condición de la abstracción, está captar el ente. Captamos el ente, es captar que las cosas son, como primer captación del entendimiento. Pero es que si eso se justifica, queda superado pues, el racionalismo, el empirismo, incluso el criticismo kantiano, y el realismo se posiciona como la actitud sana ante la realidad. Y es que de ahí depende una sana teología. A mí me ha preocupado mucho, bueno, esa fue un poco la cuestión del tema. Entonces, la captación del ente como condición de abstracción del universal, de manera que ya hiciste presa en lo real, en el ser de las cosas, y ya lo que vas conociendo te da referido a lo real, y no es una pura categoría del entendimiento, una idea sin conexión con lo real o lo que queramos, ¿verdad? Pero en mi caso, pues un poco por el sentido evangelizador, yo sé que la filosofía es esencial para la teología. O sea, si hay una filosofía no realista, la teología va a ser ambigua, va a ser una teología que no va a saber a vida eterna, perdón la expresión, así lo veo yo. Entonces, no digo perversa tampoco, ¿verdad? Pero sí una teología que de veras sea lo que está llamado a ser. Entonces, en realidad, mi pasión, cuando trato de insistir en la importancia del realismo, y la tesis va mucho para allá, es porque ahí está dependiendo la teología, que después se va a convertir en homilías, en tantas cosas, ¿no? En consejos, en la vida personal de cada evangelizador, catequista, sacerdote o religioso. Pudiéramos decir que la filosofía de corte realista es su fuerte. Sí, es donde estudié un poco más. Como siempre hay tanto que estudiar, pero ahí pude conocer un poco más. Yo antes decía, bueno, Santo Tomás de Aquino, bueno, y Gilson, por ejemplo, ¿no? Pero ahí empiezas a ver muchos autores, ¿no? Que ni uno se imaginaba, ¿no? Que Van Sindbergen, que Cornelio Fabro, que Leo Noel, que Ray Mecker, y empiezan a salir otros tomistas, y entre ellos a veces hay posiciones diferentes, no contradictorias, pero sí diferentes. Unos insistían más en la interioridad del alma, otros más en la cuestión del conocimiento externo, y empieza a haber un mundo digamos, de bibliografía en torno a Tomás de Aquino, y eso también fue una sorpresa para mí. Yo pensaba que no había tanta especialidad en Tomás, y hay muchísimo, ¿no? Tuve por ahí un maestro que me dijo, mira, con ese tema que te estás metiendo, te vas a meter en un mar sin fondo, porque es muy, pues puede llevarte mucho tiempo. Mejor te sugiero un tema. Un maestro me sugirió el tema de algo me decía de la persona, la unidad de la persona, ¿no? Pero él decía, para el aspecto que yo te voy a sugerir, en 6 meses sale el trabajo, ¿no? Ajá. Pero yo dije, bueno, el otro tema lo veía yo más largo, pero más fundante de una sana teología, aunque de la persona bien interesante, ¿no? Pero como él me sugirió un tema tan específico, yo dije, no, yo prefiero dedicar mejor 3 años, luego fueron 3 años en realidad, a esto, también para que quede una formación pues, más sólida. Dentro de, siempre somos principiantes, ¿verdad? Pero sí para después tratar de proponer el realismo a los demás, ¿no? Donde Dios me permita pues, dar alguna clase o una conversación. En este sentido, padre, ¿usted considera que Tomás sigue teniendo voz o algo que decir al mundo actual? Sí, Tomás siempre será actual. En ese sentido me gustaría comentar que en cuanto a la actitud hacia Tomás, por lo que yo percibo, hubo un tiempo de crisis en cuanto a la no aceptación, ¿no? Yo escuché historias que, pues, la verdad, son dolorosas, ¿no? De incluso actitudes en diversos ámbitos donde debería ser Tomás, pues no digo el único, porque la iglesia no impone a ningún filósofo, pero sí recomienda mucho algunas líneas, pero hubo un desprecio, ¿no? En algunos lugares, tampoco todo, ¿verdad? Pero sí me llegaron a comentar un lado donde incluso se quemaron libros de Tomás, como si el concilio hubiera propuesto eso, que jamás. El concilio recomienda a Tomás, en primera se ve que no habían leído el concilio, ¿no? Sí. Entonces, pero yo sí noté un poco, por la experiencia de algunos grupos, que cuando a veces iba a decir algo de Tomás, como si que algunos se cruzaron de brazos, ¿no? Como diciendo, a ver, como el dogmático cerrado. Pero el que conoce a Tomás sabe que él era súper abierto,
que es súper dialogante, ¿no? Dialogó con los árabes, con los judíos de aquel tiempo, y con todo, Aristóteles, que todo el mundo lo veía con sospecha, él lo asume con todo su valor. Y Tomás siempre es universal y siempre es dialogante. Yo siento que ahora, gracias a Dios, yo creo que los frutos ya no me tocará verlos a mí, pero ciertamente está habiendo un reencuentro con Tomás, una reapertura. Eso se nota. Yo siento que mucho influyó la Fides et Ratio de San Juan Pablo II y otros documentos anteriores que ya venían, ¿verdad? Pero la Aeterni Patris, por ejemplo. Pero yo pienso que, sobre todo de la Fides et Ratio, creo yo, que poco a poco está viendo un volver a Tomás en serio, ¿no? Y cada vez encuentro más gusto por Tomás. Incluso yo hablé un día con un estudiante de la UNAM y estaba maravillado por los escritos de Tomás en cuanto a la cuestión de la filosofía política. No sé qué leyó todo, pero decía, es que es una maravilla, o sea, casi me decía, pues no sé cómo no lo valoran ustedes más, o sea, de veras lo que leí de Tomás es fabuloso, ¿no? Esto me sucedió hace como 3 años con un estudiante de la UNAM, ¿no? En el caso de la filosofía política. Qué interesante punto de vista, ¿no? Porque se nota también su pasión por Tomás y esto la verdad que es muy satisfactorio. Actualmente, padre, nosotros experimentamos como una ignorancia hacia la filosofía de manera general, ¿no? Incluso es como una carrera descartada, por así decirlo. La mayor parte de los jóvenes optan pues por carreras como la medicina, ingenierías, etc. Pero la filosofía, al ser tan importante, ha prevalecido, pero normalmente no sabemos qué es la filosofía. ¿Qué nos pudiera decir usted acerca de qué es la filosofía? Sí, pues yo en esta respuesta como queriendo motivar, ¿no?, a los jóvenes que consideren la filosofía como un estudio posible y que les va a gustar mucho, ciertamente. La filosofía ciertamente es la ciencia que te ayuda a bien vivir, ¿no? Bien vivir en el sentido profundo, o sea, porque si yo vivo conociendo el fin último de la vida, ¿no?, al menos en un sentido filosófico, pues la perfección de la persona, ¿no? Después ya la teología te va a decir mucho más, pero ciertamente si el fin está claro, entonces la filosofía te ayuda a ordenar tu vida para vivir con plenitud, pero por supuesto considerando a la persona en su integridad, ¿no?, como deberá ser la plenitud del hombre, ¿no? Entonces, de hecho Platón decía que la filosofía te ayuda a bien morir, es prepararte para morir, ¿no? Ciertamente, en el sentido, si por la muerte entendemos haber vivido en plenitud, entonces la filosofía es la ciencia que nos ayuda a vivir en plenitud con la vocación, digamos, principal de la persona humana, lo que está más en la raíz de la persona, que es pues buscar su perfección. Digo, aquí entraría muchos temas que es la perfección del hombre, etcétera, pero cuando los fundamentos están claros y el fin está claro, entonces la vida se realiza en plenitud. Un poco eso es desde la filosofía, podríamos decir. Digo, podríamos aquí decir las definiciones así de los manuales, bueno, que no lo estoy ridiculizando, son muy reales y muy válidas, ¿no? La ciencia de las cosas por las últimas causas, a la luz natural de la razón, etcétera, pero finalmente va todo lo que es fundamento, hace mucho bien a la persona, a toda la persona, y entonces la filosofía te pone claros los fundamentos, y eso es alegría para el corazón, y es plenitud de vida en el sentido rectamente entendido o integralmente entendido. Y yo le diría a los jóvenes que se puedan animar, si estudian filosofía o tienen deseos, piénsenlo, o sea, ojalá que sí, porque a veces podemos decir, no, yo mejor estudio una carrera que de entrada es más redituable, no sé, que esta, y bueno, entiendo las razones, ¿no? Pero yo pienso que en la decisión vocacional del estudio también debe entrar lo que de veras te gusta, porque en lo que te gusta, ahí vas a ser bueno, ¿no? Y eso pues también claro que va de algún modo a influir en tu vida, ¿no? Muchísimo. Entonces, bueno, yo animaría mucho a los jóvenes que estén pensando que si les gusta la filosofía, sepan que es algo que va a hacer mucho bien a la vida de ustedes, y ustedes pueden hacer mucho bien a los demás, más en este mundo que tanto necesita, como volver a los valores fundamentales. Gracias, padre. Y en este sentido, la pregunta del hombre sobre la verdad, ¿no?, es fundamental en el tema de la filosofía. ¿Qué nos pudiera decir usted acerca del tema de la verdad? ¿Cómo el hombre busca la plenitud de su propio ser en el conocimiento? Sí, el tema de la verdad pues es un tema filosófico apasionante, y
me parece que desde la historia se empieza a ver las diversas actitudes, ¿no? de los filósofos hacia la verdad, y quizá lo que uno daba por sentado, pues sí, conocemos la verdad, pero de repente ves filósofos que pues, tienen algunas afirmaciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, decía alguno, nada podemos conocer, ¿no? Y si lo podemos conocer no lo podemos comunicar. Entonces, bueno, empiezan a surgir varias corrientes en cuanto a la actitud del hombre hacia la verdad, como por ejemplo el relativismo o el mismo escepticismo, cuyo problema fundamental es el de la certeza, pero va relacionado de algún modo con la verdad. Y entonces la relación del hombre con la verdad, como para responder directamente a la pregunta, es esencial, porque el hombre está orientado a la verdad. Entonces, si yo no puedo conocer la verdad, que bueno, si alguien dice eso, tendría que justificarnos por qué lo dice, porque podríamos decir, bueno, entonces es verdad que no puedo conocer la verdad, y habría que ver, ¿no?, que se explicara más. Pero ciertamente la decisión que yo tomo ante la verdad afecta profundamente la vida humana en singular y en cuanto a la relación con los demás, ¿no? Entonces ahí está, yo siento, el problema de la verdad, lo que es la vida misma del espíritu o la muerte del espíritu, no en el sentido metafísico, pero sí en el sentido de la desilusión total ante la vida, ¿no? Entonces el hombre es un ser referido a la verdad y me parece que tiene vocación a la verdad. Ahondando un poquito en el tema, actualmente nosotros experimentamos como esta tendencia hacia preferir las ciencias empíricas. ¿Qué papel sigue jugando la filosofía actualmente respecto de las ciencias empíricas? Me parece que nos hace ver como el fundamento de todas las ciencias. Por supuesto, las ciencias tienen su autonomía, ¿no? Y la filosofía, claro, dice, ustedes sigan con su método y respeto a su autonomía. Pero cuando te vas a las preguntas fundamentales, bueno, ¿puedo conocer la realidad? ¿Cómo un método u otro, un estudio es importante para lograr el fin de una ciencia? ¿Cuál es la relación del hombre ante lo real, el lenguaje? Pues todos son problemas filosóficos. Un poco, puedo aquí contar un poco de la experiencia personal, porque como estudié yo ingeniería, yo estudié ingeniería química pensando que yo iba pues, a ser ingeniero, ¿no? Aunque después me di cuenta que lo que me gustaba más era la química y no la ingeniería, pues ya estaba metido en la carrera y bueno, quizá Dios se valió de eso para llamarme de sacerdocio, porque la ingeniería en total no me gustó, tengo que ser sincero, pues ya estaba metido y dije pues ya acabo, ¿no? Y ya estaba yo con como la ilusión de ser sacerdote, entonces acabé un poco pues por disciplina, ¿no? Me recomendó mi director espiritual aquel tiempo, pero volviendo un poco a la pregunta, ciertamente en la ingeniería química, por ejemplo, tú llegas a resultados verificables, ¿no? Pues si yo combino esta sustancia con esta temperatura, va a pasar esto, ¿no? Y el volumen que se va a registrar es hasta este nivel, y porque la presión, y todo lo mides y lo constatas, ¿no? Y eso te da una cierta seguridad, ¿no? Pero ciertamente la seguridad fundamental de la vida se remite a preguntas más profundas, ¿no? Y ahí es donde entra la filosofía para explicitar los fundamentos, ¿no? Entonces, al explicitar los fundamentos del hombre que puede conocer lo real, por ejemplo, y para ser muy concretos, ¿no? Un científico, cuando va a investigar, cuando va a hacer un experimento o investigar lo que ustedes quieran, bueno, de entrada ya está suponiendo que conoce lo real, ¿no? Sí. Porque si no, ¿por qué se pone a investigar, no? También está suponiendo que lo real existe, porque si no, ¿cómo va a meterse a investigar sobre aquello que no existe, ¿verdad? Podría sonar muy, muy obvio esto, pero es una afirmación filosófica que algunos han querido rebatir, ¿no? Tercero, que es valioso investigar, que mi investigación tiene un valor, y eso es una cuestión propiamente ética. Y entra ahí pues una rama filosófica, decir, es valioso lo que estoy haciendo, si no, ¿cómo me paso 8 horas investigando, etcétera? Si no, considerara yo que es valioso. Entonces hay muchos presupuestos epistemológico, metafísico, ético, que están a la base de un investigador, por ejemplo, que están en las ciencias empíricas. Y el explicitar eso es un servicio a las ciencias, respetando su autonomía, por supuesto, no queriéndose meter en una filosofía, no le corresponde, pero hace explícitos los fundamentos para decir, oye, para que te ilusiones. Yo siento que en el estudio también hace falta lo que yo llamo un poco la alegría del conocer. ¿A qué me refiero? A veces todo lo enfocamos a problemas y aceptar críticas y rebatir, y en parte sí es eso, entiendo, debate, todo eso, por supuesto. Pero ¿por qué no también ver en el estudio alegrarme de que las cosas sean como son? O sea, porque yo pienso que también si podemos estudiar es para alegrar el corazón,
Esto se aplica mucho a la teología, pero creo que también a la filosofía, y esa dimensión pienso que no está muy, digamos, explotada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es lo que yo puedo decir. Y en relación a esto, pues me parece importante destacar que actualmente vivimos en una sociedad, me atrevería a decir, en crisis, ¿no? Por diversas ideologías, maneras de pensar, y que cada vez se hace más común, ¿no? que surjan expertos en diversos ámbitos sin serlo. ¿Qué cree usted que sería la influencia de la filosofía, o de una manera distinta, cómo la filosofía ayudaría a la sociedad a volver a tomar un rumbo hacia, por así decirlo, el bien tan anhelado? Sí, yo pienso que en la filosofía, si se estudia seriamente, integralmente, por supuesto siempre será lo que uno puede estudiar mucho más que lo que uno abarca, pero al menos los fundamentos estén bien puestos, bien comprendidos, entonces eso va a redituar que toda la investigación que se haga en un campo o en otro sea en beneficio de la persona en su desarrollo integral y de la sociedad, ¿no? Entonces muchas veces se presentan personas que pues casi, no todos por supuesto, pero de repente dicen el filósofo esto dice esto, es una afirmación prácticamente de un charlatán, ¿no? Que simplemente porque pues dice algo que lo dice muy seguro, o que suena como un poco más de un mundo como del ocultismo, etcétera, ya piensa la gente que eso es filosofía, etcétera, y eso se hace, digamos, finalmente viene a perjudicar a la persona, ¿no? Ciertamente también las ideologías, ¿no? Es decir, una ideología, en el fondo, en la ideología hay una búsqueda del poder, y en donde el servicio a la persona ya no es lo más importante, el desarrollo integral de la persona, sino el poder, ¿no? Y para eso se usan ideas distintas, pero en un sentido reductivo, en un sentido no verdadero, respetando a la persona y lo real. Entonces las ideologías hacen pues, muchísimo daño, ¿no? Entonces me parece que si la filosofía es bien estudiada y si empieza a haber más influjo de filósofos serios, que por supuesto siempre hay un campo de libertad en el pensamiento, no estamos diciendo que tengan que ser todos una línea específica, pero una libertad que finalmente redunde en el bien de la persona humana, considerada integralmente, ¿no? Entonces, si eso se da, las ideologías caerían por sí solas. Yo siento que muchos de los problemas que tenemos actualmente se resolverían si todos supiéramos un poquito más de filosofía. Digo, es un sueño, ¿no? Yo sé que esto es difícilmente aplicable. Sí, yo creo lo mismo. Pero si cada persona que va a estudiar después ingeniería o lo que tú quieras, le pidieran, yo sé que estoy soñando, pero un año de filosofía al menos, que fuera lo básico, el conocimiento de la historia, algunas disciplinas fundamentales, los principios fundamentales, pues cambiaría mucho. Nos ahorraríamos 70% de los problemas que estamos teniendo, que el mundo parece que va desorientadísimo. Pero bueno, si uno ve lo que han hecho con los planes de estudio, que más bien están quitando la filosofía y todas las disciplinas que puedan hacer pensar a la persona, pues ahí se ve claramente la intención que hay de fondo, pues entonces no vamos bien, es la verdad. Y en este sentido, una de las cuestiones más fundamentales de la filosofía es la pregunta del hombre sobre sí mismo, sobre su propia existencia. ¿Cómo la filosofía ha impactado en el conocimiento del hombre, padre? Pues en ese sentido ha habido durante la historia pues muchísimas corrientes, ¿no? Desde por ejemplo, estructuralismo que disuelve a la persona en una estructura, ¿no? ¿Sí? O el mismo idealismo hegeliano, ¿no? Que la persona es simplemente, o el individuo es un momento de un desarrollo de un espíritu absoluto que queda absorto en una totalidad, que eso pues de algún modo es una negación de la persona. Ahí, por ejemplo, en este caso, vemos la importancia del concepto de sustancia en Aristóteles, porque finalmente la sustancia es el individuo, el concreto, ¿no? El sínodo, que llamamos en metafísica. Entonces, eso cuando lo trasladas al hombre es muy importante, porque lo importante es la persona en su individualidad, por supuesto abierto a la relación, a la sociedad. Entonces, en cuanto al hombre, ha habido corrientes así que lo disuelven en una totalidad, o niegan su dignidad, o no la reconocen. Pero ha habido otras como el personalismo. El personalismo a mí se me hace que es valiosísimo. En filosofía, Munier, por ejemplo, Medoncel y otros tantos,
ciertamente pues hace un gran bien, ¿no? a la persona, porque se centra en la persona, ¿no? Entonces ha habido posturas en la filosofía que vuelven la mirada al hombre en su valor integral y hacen un grande bien, ¿no? Y algunas que más bien disuelven a la persona en una totalidad o lo reducen a un conjunto de fenómenos que pues no respetan lo que es el valor de la persona humana. Entonces ha habido de todo en la historia, ¿no? Sin embargo, yo creo que siempre invito a considerar en esto lo que es la coherencia de vida. O sea, muchas veces las personas que proponen ideologías reduccionistas o que niegan a la persona, etcétera, pero luego ellos en su vida no son coherentes. ¿A qué me refiero, no? Si hay un filósofo que dice que la vida es una náusea, ¿no? Como si hubo Jean-Paul Sartre que lo dijo, que el otro es el infierno, etcétera. Bueno, pero luego ves la vida de una persona así y pues sí tiene su vida, pues tiene su ahorro, tiene sus cosas y busca estar bien y publica un libro para sacar dinero. Entonces la vida no es una náusea, sinceramente, si estás haciendo eso. O sea, siempre hay que ver la coherencia de la vida con el pensamiento. Y donde no hay coherencia, se estudia el pensamiento, porque es bueno saber qué se está diciendo, pero con mucho discernimiento. Y donde hay coherencia, yo sinceramente, por lo que he podido investigar, normalmente las que se van a la corriente del realismo, el personalismo, tienden a ser más coherentes lo que dicen con lo que viven, ¿no? Y las posturas de ideologías, muchas veces pasa que se propone una ideología reduccionista, etcétera, pero luego la vida va por otro lado, ¿no? Entonces no hay mucha coherencia. Yo creo que casi es un resultado, por así decirlo, natural, que después de la pregunta del hombre sobre sí mismo, surja también la pregunta sobre la causa de todo lo que existe. En este sentido, ¿cómo la filosofía ha impactado el conocimiento del hombre sobre Dios? Mucho, sí, a este tema me gusta mucho. De hecho, yo en el estudio de la filosofía, de los autores que me empezaron a llamar más la atención fueron los medievales. Fue la parte que más me apasionó a mí, sobre todo Tomás de Aquino, también San Buenaventura, que siempre lo he admirado muchísimo. Duns Scoto, al que quisiera conocerlo más, aunque ahí a veces hay unas fracturitas que se abren, pero creo que tiene cosas muy valiosas, Duns Scoto. Bueno, del siglo XII, los victorinos, todo eso me gusta mucho, pero en esos siglos XII y XIII el hombre se sabía en referencia a Dios. Entonces, de hecho, la pregunta por Dios, que sí es filosófica, porque muchos dicen, eso es teología, no, eso es filosofía. Ya después de hablar de la Trinidad, eso sí es teología, ¿no? Pero Dios es un tema filosófico. Digo, Aristóteles llega a Dios como el motor inmóvil en el libro 12 de la Metafísica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema referente a Dios a mí me ha apasionado mucho, porque darse cuenta que el hombre puede decir muchas cosas de Dios con la pura razón, para mí es algo maravilloso, ¿no? Porque entonces eso hace ver no solamente la dignidad de la persona que está llamado al absoluto, sino todo lo que, como si que todo se recobra un sentido en la persona humana, un sentido de trascendencia. Y es que la trascendencia nos libera de la esclavitud, de la inmanencia, ¿no? Y de un tiempo cerrado en sí mismo. Es libertad. Entonces, ¿en qué sentido? Ha impactado muchísimo porque la filosofía, sobre todo con los exponentes que han logrado hacer ver cómo el hombre puede conocer a Dios, su existencia y cómo es Dios, al menos en algunos atributos fundamentales, pues ha sido reflexión de siglos y han hecho mucho bien preparando una sana teología, porque una teología que tiene sustrato racional, pues es una teología que no va a caer en fideísmo, ¿no? Va a ser una teología sana, alegre, redentora, profunda, como está llamado a ser. Y también el mismo filósofo, aunque no estudie teología, va a saberse referido a un Dios, a una causa primera, pero que es Dios, que da sentido a toda mi vida. Y eso pues alegra el corazón, ¿no? Entonces, eso por supuesto alguien podría decir, bueno, pero eso es lo medieval. No, también hay autores modernos y contemporáneos que siguen entendiendo al hombre en referencia a Dios. Por ejemplo, Dietrich von Hildebrand, ¿no? Me gustaría brevemente, claro, sí. Él es un personalista, digamos, muy preparado, él de los más, digamos, grandes personalistas que ha habido, y él en realidad tiene libros hasta que hablan del amor del corazón de Cristo. Digo, ya es un tema teológico, pero él desde la filosofía se abrió a estas verdades teológicas tan enriquecedoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dietrich von Hildebrand
él se opuso a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sacó un libro, Mi lucha contra Hitler. Digo, sacarlo ahorita cualquiera lo saca, pero él lo sacó cuando se puso en peligro su vida. De hecho, lo trataron de matar. Tuvo que huir 2 veces a distintos lugares porque lo perseguían para matarlo, y siempre se opuso al nazismo, al nacionalsocialismo y a Hitler. Pero cuando ahorita cualquiera habla mal de Hitler, pero en aquel tiempo era exponer tu vida y lo hizo. Por ejemplo, ahí hay una coherencia. O sea, él fue coherente hasta con la vida de la filosofía que proponía, ¿no? El personalismo, ¿no? Entonces, bueno, Dietrich von Hildebrand, por ejemplo, entiende a la persona en la referencia al trascendente, ¿no? Como algo esencial a la persona. Y no solo él, pues hay muchos otros, pero son gente de ahora, o sea, del siglo XX, incluso ahora del XXI, sí los hay. Porque a veces decimos Dios como tema filosófico, los medievales. En primer eso de los medievales, decirlo con sentido de desprecio muestra una enorme ignorancia, porque la Edad Media, al menos en el siglo XII y XIII, fue súper luminosa, fue una grande fecundidad filosófica y teológica. En los autores contemporáneos hay muchos que entienden al hombre en referencia a Dios, sí los hay, ¿no? Y grandes pensadores. Gracias, Padre. Y un poco para ahondar en el tema, es importante destacar en este sentido que el hombre, por la pura razón, es capaz de conocer a Dios. ¿Qué nos pudiera decir acerca de esta afirmación? Sí, el hombre con la pura luz racional puede descubrir la causa primera de todas las cosas, que es Dios, ¿no? En cuanto a causa primera, ¿no? O sea, el hombre tiene la capacidad, por su pensar metafísico, porque tiene capacidad metafísica, de descubrir que hay una causa primera de todas las cosas, ¿no? Esta causa que llamamos Dios. Bueno, el mismo Aristóteles llega a decir en el libro 12 de la Metafísica, Dios, dice que es acto, que es sustancia, que tiene vida, ¿no? Llega a decir, según algunos, que no conoce más que a sí mismo, que no conoce a los demás, aunque Tomás de Aquino dice que eso no es entender bien a Aristóteles, pero bueno, eso es un tema discutido, no sería el caso, pero finalmente el hombre, el ser humano, tiene capacidad, con la pura luz de su razón, de reconocer que existe Dios y un poquito de cómo es Dios, como asomarse un poquito, ¿no? Que es, por ejemplo, infinito, que es espíritu, que es perfecto, que es eterno, todo eso con la pura razón, y no ha entrado la revelación, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Muchos dicen, no, si tratas el tema de Dios y del alma, eso es teología. No, eso es filosofía, eso es filosofía. Ya teología te va a decir, por ejemplo, con respecto a Dios, es trino. Bueno, eso sí es teología. O del alma te va a decir la gracia santificante. Bueno, eso es teología. Pero fíjense cómo esa teología, si hay una filosofía, digamos, de base, donde yo he podido conocer a Dios con mi razón y algunos atributos de Dios, entonces lo que yo estudio en teología va a tener este garante. Yo quisiera resumirlo como con esta afirmación: Dios nos hizo tan bien que nos dio la capacidad de conocerlo. Cuando yo me pongo de rodillas ante Dios, me estoy poniendo de rodillas ante un Dios que me ha hecho tan bien, lo digo al ser humano en general, que podemos conocerlo y amarlo, ¿no? Y esto es gloria de Dios, y también es vida del hombre. San Ireneo decía, la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es la visión de Dios. Bueno, San Ireneo, un padre de iglesia, ya son temas más teológicos, pero quería hacer un poco ver la importancia de que el hombre pueda conocer a Dios con su razón. Es algo fundamentado filosóficamente, que muchísimos filósofos lo han hecho ver así, y que es alegría y plenitud para la persona humana. ¿Cuál cree usted que considera ser una de las razones más importantes por las cuales la Iglesia sigue promoviendo los estudios filosóficos? Me parecen 2 razones. La primera es porque es un bien para toda la sociedad, ¿no? Es decir, el que se forma en filosofía sólidamente va a ser un factor de bien para la sociedad donde esté, ¿no? Digamos, sea dando conferencias o si es un maestro de primaria o de secundaria, de preparatoria, ahí va a ser mucho bien, ¿no? Ahora, si es alguien que después va a seguir con la teología, ahí hay un gran interés de la Iglesia, por supuesto, y va a ser sacerdote, religioso o evangelizador seglar, pues por supuesto su teología va a estar bien fundada en una sólida filosofía. Entonces por eso la Iglesia le da tanta importancia a la filosofía, porque es un factor de, digamos,
de humanización en el sentido, pero entendiendo el hombre referido al absoluto, así lo entiendo siempre yo, y digamos, de crear una sociedad más humana, más fraterna, pero siempre en relación al absoluto, y también de una teología redentora, yo le llamo así, ¿no? Ciertamente sí es doloroso ver cómo a veces, como ahorita comentaban, los salones de filosofía pues son pocos, ¿no? Y que muchos no toman interés, y es que ahora pues como está el mundo ahora de que todo es el resultado inmediato, ¿no? La cultura de la imagen, ya la gente no te aguanta un video que dure más de un minuto, tiene que ser más corto, si no, no lo ven, el famoso, yo esto no sé mucho, disculpen, pero el TikTok y no es tanta cosa, pues eso es la verdad, digo, vamos a ver cómo esto se puede superar después, poco a poco, pero eso es la ruina del pensamiento, porque si quieres hacer una filosofía seria y sólida, tienes que estar dispuesto a sentarte a leer horas y horas, y eso después te va a redundar en una gran alegría interior cuando vas descubriendo muchas cosas, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la fatiga del concepto, decía un maestro. Y si queremos todo que sea pues por una cosa que veo en medio minuto y ya entender un tema filosófico, pues así, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahorita la filosofía de algún modo sí exige algo que va contracorriente, eso sí es una realidad, y por eso pues hay salones vacíos o facultades donde no hay de filosofía vacíos, y esto pues es un problema actual, ¿no? Habría que ver cómo esto se viene en tiempos mejores, ¿no? Padre, yo realmente escuchándolo pues me motivo más a profundizar en los estudios filosóficos, y finalmente quisiera que concluyéramos con un consejo para los que estamos estudiando filosofía y para aquellos que se sienten llamados también a estudiar filosofía. Bueno, el consejo lo daría como en dos dimensiones. El primero sería como en general, ¿no? Y luego ya como muy personal, yo como sacerdote, el primero general. Bueno, para los que están estudiando filosofía, yo les aconsejo mucho siempre asumir, digamos, distinguir los autores que tú vas a estudiar, porque es necesario saber lo que pensaron, porque eso está influyendo en la sociedad, etc. Y de los autores que vas a hacer tuyos. O sea, porque cuando tú lees algo, tú decides, bueno, esto lo estudio y entiendo las causas de esto, o este movimiento que surgió en la sociedad por esto, voy entendiendo, pero esto que estoy estudiando también lo hago mío, parte de mi vida. Entonces, ahí es una decisión personal que exige discernimiento. Yo les aconsejo, distingan eso, y ojalá que los que hagan suyos sean filósofos orientados al realismo filosófico, y que con su vida, porque investiguen siempre la vida del filósofo lo que puedan, haya coherencia, ¿no? Y eso se los recomiendo, ¿no? Ahora, los que van a estudiar filosofía, ¿qué les aconsejo? Bueno, ilusionarse por lo que van a estudiar, ¿no? No se van a arrepentir, se los garantizo, ¿verdad? Sí les recomiendo mucho que le den una ojeada a la historia de la filosofía, una historia seriamente escrita, ¿no? Que les empiece como a ilusionar por la filosofía. Creo que la historia es un gran ilusionador, por decir algo de estudio filosófico. A lo mejor hay un tomo de historia de la filosofía de 8 tomos, a lo mejor ese no, pero sí, me acuerdo que hace tiempo salió un libro del mundo de Sofía, ¿no? Que creo que nunca lo leí sinceramente, pero sé que sí fue muy comprado y hubo buenos comentarios. Digo, no tiene que ser ese libro, pero yo les recomendaría echar un ojo a un libro de historia de filosofía seriamente escrito. No todo, pero como empezarse a empapar un poco, eso les va a ilusionar positivamente para un estudio que les va a gustar mucho, porque lo que estudias en filosofía va a empezar, si tú lo permites y ojalá sí, a transformar tu vida, para bien, por supuesto, ¿no? Si tú haces ese discernimiento que aconsejé a los primeros, ¿no? Ahora, ya como sacerdote, un poco ya más personal, ¿no? Ojalá que la filosofía que estén estudiando, o los que vayan a estudiar, finalmente les ayude a amar a Dios, porque la verdad, sinceramente, ¿para qué estamos en esta vida? Estoy hablando ya como sacerdote, lo sé, pero pues, soy sacerdote. ¿Para qué venimos a esta vida? Para aprender a amar a Dios. Eso es el fin de la vida. Entonces, si lo que yo hago, sea lo que sea, en este caso estudiar filosofía, no me va a ayudar al fin, pues entonces hay que reorientarlo, ¿no? O sea, ojalá la filosofía te ayude a amar más a Dios, y por supuesto en el amor a Dios está el amor al prójimo, y ahí va incluida la verdad, ¿eh? O sea, no se trata de amor sin verdad, el amor y la verdad van de la mano, ¿no?
Entonces yo les aconsejaría de corazón eso como sacerdote. Y volviendo quizá a como una, digamos, síntesis final, el problema verdad-caridad, ¿no? Es un problema que es muy serio, ¿no? A veces decimos verdad pero sin caridad, ¿no? O caridad, entonces tengo que ocultar la verdad. No, eso no va peleado. O sea, decía Benedicto XVI, la forma más grande de caridad es la verdad, ¿no? Entonces, ciertamente, si encontramos la armonía que la filosofía te da enormes luces para ello, verdad, caridad, que eso se centra en la persona de Jesucristo, pero bueno, esta armonía, entonces eso va a hacer tanto bien. Y me parece que en este momento nuestra queridísima Iglesia necesita mucho redescubrir a fondo esta armonía, verdad, caridad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo lo comparto. Padre, nuevamente muchas gracias por habernos enriquecido en esta oportunidad con sus conocimientos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Dios Padre. les bendiga. Gracias. Gracias. Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.